Bienvenidos a la quinta función está muy fuerte esto, del ciclo, wow, a ver, ¿están llegando? ¿Qué lugares? Bueno, eso, bienvenidas, bienvenidos a la quinta función del ciclo La cancha no es neutral, historias de poder, historias de fútbol, poder y resistencias. Me encantó lo que dijo Gerold. Empezamos el segundo tiempo, ya las primeras cuatro funciones ya las tuvimos. Estamos muy contentos de estar acá en las oficinas de la Rosa Luxemburgo. Siempre nos apapachan mucho con comida y bebida. Bueno, yo primero quiero presentar, perdón, ahora sí traje como en papel porque luego el celular. Quiero presentar a nuestras invitadas de esta noche. Presentaría primero de mi derecha a izquierda a Paola Villarreal. Paola nació en octubre del 84 acá en la Ciudad de México. Es programadora autodidacta con análisis y visualización de datos. Ayudó a revertir más de 20,000 condenas por drogas con prejuicios raciales, desarrollando Data for Justice, herramienta con un mapa interactivo que compara la actividad policial en vecindarios blancos y minoritarios. Y en octubre del 19 fue seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo durante 2019 de la BBC. Perfecto. Y Perla Acosta es licenciada en Trabajo Social por la UNAM, es licenciada en Psicología Clínica por la Anáhuac, es maestra en Psicología Clínica y Salud Mental por la Universidad ISEP de Barcelona y tiene especialidades en Políticas Públicas y Género por la UNAM, Hostigamiento y Acoso Sexual por el CIDE, ¿sí? Y Problemas de Aprendizaje por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 18 años de experiencia en prevención, detección y atención de la violencia, y actualmente es fundadora de Más Sueños AC. Bueno, un aplauso para nuestras invitadas. Y yo quería escribir algo un poco cortito así para arrancar. Pues esto, ¿no? Históricamente el patriarcado ha operado bajo una estricta división, una estricta segmentación espacial y funcional. El cuerpo de la mujer fue confinado al reducto de lo privado. Bajo este esquema, el espacio doméstico se convirtió en el territorio asignado para el trabajo de los cuidados, la reproducción y la invisibilidad. Todo lo que ocurriera fuera de esos muros, la política, la economía y por supuesto el deporte, pertenecía por decreto social al varón. El juego, entendido como demostración de fuerza, estrategia y soberanía corporal, era un privilegio masculino. La cancha, su templo sagrado. Sin embargo, el cuerpo no es solo un receptor de mandatos, sino también el primer territorio de resistencia. Esto quedó de manifiesto de manera contundente en el Mundial Femenil de 1971, celebrado en México, en un contexto donde las instituciones deportivas y el Estado pretendían disciplinar a las mujeres, dictando qué gestos, qué roles y qué espacios les eran permitidos. Un grupo de futbolistas mexicanas decidió desafiar las reglas del juego social. Al calzarse esas botas y pisar el césped del Estadio Azteca, estas mujeres no solo patearon un balón y jugaron unos partidos, sino subvirtieron el orden establecido. Apropiarse de la cancha significó arrancar sus cuerpos del encierro doméstico y trasladarlos al centro de la atención pública. Negaron la narrativa de la fragilidad femenina y reclamaron el derecho al gozo, a la competitividad, a la rudeza y, por qué no, al aplauso masivo de más de 110,000 espectadores. Aquella gesta, yo pienso épica, heroica, del 71, no fue un simple torneo deportivo, sino fue un acto de desobediencia civil y corporal. A pesar del posterior intento de las autoridades por invisibilizarlas
y devolverlas al silencio del hogar, esta semilla de subversión quedó plantada. Las futbolistas del 71 demostraron que la cancha también podía ser una trinchera feminista, transformando el deporte en un megáfono que gritaba una verdad incómoda para el patriarcado, que las mujeres son dueñas de su propio destino, tanto dentro como fuera de la cancha. Quisiera cerrar esto nada más nombrando a las jugadoras, ¿no? A estas heroínas, Alicia La Pele Vargas, María Eugenia La Peque Rubio, Esther Mora Soto, Patricia Hernández, Berta Orduña, Lourdes de la Rosa, Paula Pérez, Teresa Aguilar, Erendira Rangel, Elvira Aracén, Irma Chávez, Elsa Huerta, María de la Luz Hernández, Guadalupe Tobar, Marta Coronado, Irma Yolanda Ramírez, Sandra Tapia y Silvia Zaragoza. Bueno, quisiera abrir con una pregunta poco obvia después de esto. Digo, si quieren empezar con otra cosa, está muy bien. Y también por allá, si quieren ustedes tomar la palabra, venga. Nos avisan y nos interrumpen y ya está. Esto es un conversatorio, esto no es un panel de expertas ni nada. Bueno, sí son expertas, pero la idea es conversar todas. ¿Cómo ven ustedes el contexto del fútbol o de las jugadoras mexicanas frente a esto? O sea, digo, de entrada, claro, hay una brecha salarial importante, hay creo que muchas cosas, pero digamos, frente a esto que vimos, ¿ustedes qué visualizan hoy en las jugadoras de fútbol en México? Pues a mí me pasó algo muy chistoso el viernes pasado, que fui a Monterrey de ida y vuelta, y obviamente, pues sí, había sucedido la final entre las Rayadas y el América Femenil, ¿no? Y en el vuelo de regreso a la Ciudad de México, justamente venía el América Femenil completo, ¿no? Pues todavía no eran campeonas, era el juego de ida, y para mí fue muy interesante ver, o sea, yo la verdad no estaba enterada del juego, ¿no? Ni de cómo había quedado ni nada. Entonces yo, por ver el contexto, o sea, de cómo la verdad la gente las estaba ignorando, ellas, por ejemplo, abordaron en el grupo 87, ¿no? O sea, fueron las últimas en abordar, no había nada, ningún tipo de tratamiento especial que podrías ver inclusive con, no solamente con el equipo varonil del América, ¿no? En un aeropuerto pues causa conmoción entre los hinchas. Aquí ellas estaban literalmente siendo ignoradas, ¿no? O sea, no había nada. Luego abordaron al final y cuando llegamos a la Ciudad de México había una chava esperándolas, eh, pues, digamos, esperando su autógrafo, ¿no? Nada más, ¿no? Y en la Terminal 2, a las 9 no, eran como las 8:30 de la noche, ¿no? O sea, yo de verdad asumí que pues era una jornada regular o algo así, o sea, jamás hubiera pensado que sería la final del fútbol femenil, ¿no? Y que al día siguiente, literal, se iban a coronar campeonas, ¿no? Entonces, para mí eso dice mucho de cómo, pues, no solamente sigue habiendo una brecha, sino que se acrecentó, ¿no? O sea, yo veía justo lo que muestra el documental es que, pues sí, o sea, por un lado, las mujeres, las seleccionadas se sorprendieron de lo buena que eran, lo buenas que eran, ¿no? O sea, creo que eso es también un mensaje muy importante, ¿no? Que muchas veces nos sorprendemos de lo buenas que somos haciendo algo que tradicionalmente está diseñado para hombres o como lo queramos decir. Y por otro lado, creo que este documental demostró que sí hay una pasión, o sea, que el fútbol femenil sí puede ser apasionante para las masas, ¿no? Y que de hecho fue una decisión política, comercial o como le queramos decir, de la FIFA, de desincentivar el fútbol femenil, ¿no? Y eso es lo que hace que la brecha no solamente se haya mantenido, sino que haya sido más grande y que hoy
le suceda a las campeonas del fútbol mexicano, que haya una chavita esperándolas en el aeropuerto un viernes en la tarde, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es el mensaje más... Sí, una foto, ¿no? Sí, justamente, ¿no? De cómo vemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y si se dan cuenta que lo que pasó en el documental amateur que hice y la documental profesional, muy lindo, por cierto, y muy poderoso, y ver que nada ha cambiado. Es muy poco lo que ha cambiado. Sí tenemos la liga que está desde el 17, pero pues, ¿qué pasa con todas esas historias de niñas, sí profesionales, con un equipo, con un apoyo, con merca, con dinero? No pasa, no trasciende. Y todas las barreras estructurales que tienen que pasar las mujeres que están jugando en el fútbol, no solamente en que no son notadas, en que no hay espacios, en que eso que decía, que me llamó mucho la atención, y que juegan en campos llanos. Las niñas que nosotros entrenamos jugábamos en llano y ahorita tenemos una mini canchita que nos costó mucho esfuerzo construir, pero eso es algo que sigue pasando en el México actual y esto del 71 y sigue pasando en el 2026. Entonces, bueno, hace también, es muy importante estos espacios, estas películas para ver cómo estamos paradas las mujeres en el terreno y cómo finalmente hay muchos estereotipos y muchas cosas que derrumban el fútbol femenil y muchas estructuras que no quieren que las mujeres estén en el espacio privado y habrá que preguntarnos, pues esas brechas, esas barreras que tenemos sistémicas las mujeres y que ni siquiera conocemos al final nuestros derechos, porque incluso dentro de los reclus, los cerezos, las mujeres tienen derecho a una hora de esparcimiento, e incluso nuestras propias mamás, si lo ponemos a ver así, no tienen ni una hora de esparcimiento para hacer ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que no tienen tiempo ni para ellas para hacer ejercicio, menos para jugar fútbol. Entonces, son muchos los estereotipos y barreras que acompañan a las mujeres y muchas barreras que acompañan a las mujeres futbolistas. ¿Escuchaste? Sí, ahí está, buenísimo. Eh, bueno, si alguien de una tiene alguna pregunta o comentario, abrimos. Si no, yo me voy con la siguiente, como poco pregunta. Encontré ahí unos datos como viéndome sobre justo el tema que es muy platicado, justo la brecha salarial, ¿no? Y un poco como, digamos, el pretexto o el espíritu un poco de este ciclo era hablar alrededor del mundial, ¿no? Como que va a suceder acá. Busqué como datos de las selecciones nacionales y del mundial y, y encontré que las bolsas que reparte la FIFA, ¿no? La diferencia entre justo esto, los pares, o sea, los varones y sus pares femeninos, sigue siendo muy, muy fuerte. O sea, en 2019, o sea, hace nada, eh, eran 30 millones de dólares y y frente a los varones, no, perdón, lo estoy diciendo mal, una disculpa. En 2023, ahora o sea, en 2020, sí, 2023 en Nueva Zelanda y en Australia, el premio fue de 110 millones de dólares. Pero en 2019, o sea, hace 4 años antes de esta fecha, eran 30 millones. Y los pares varones ganan 440 millones. O sea, como, como, como podíamos imaginar y como nos dijeron ellas, pues sigue habiendo una gran brecha, ¿no? Que no, una disparidad un poco vergonzosa, la verdad. Y bueno, buscando un poco como, bueno, dónde está un poco el norte o cuáles son los ejemplos como a seguir en donde sí están como cerrando estas brechas o de plano pues, lograron la paridad. Y lograron la paridad completa, absoluta y sin como dudas, porque hay varios que están a punto pero no, son bien poquitos, son Noruega, con sorpresa de nadie, siempre Noruega, ¿no? Está arriba en los datos.
Australia y Nueva Zelanda. Justo a mí me parece que tuvo que ver, ya no investigué más, pero digamos, les venía el foco del Mundial en el 2023 y del Mundial Femenil, y entonces cerraron como todas estas brechas y un trabajo fuerte con los clubes y la federación. Y bueno, nada, estamos en México ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidenta. Hubo algunos cambios constitucionales que ponían de manifiesto la paridad salarial, o sea, digamos, dejaba expreso en el texto constitucional la paridad salarial entre mujeres y hombres, y por ahí en las mañaneras no recuerdo si fue un periodista o una periodista le preguntó sobre el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa en el fútbol? Y pues dijo también el fútbol, lo cual, para sorpresa también de nadie, no se ha cumplido. Y aunque se ha cerrado, o sea, ahí vamos, o sea, sí, la diferencia entre la paga de las jugadoras y los jugadores, porque, digamos, además, la creación misma de la liga en México hubo mucha resistencia y empezó en 2017, o sea, hace muy poco, y entonces ganaban el salario mínimo, que era muy bajo, porque era previo a la 4T, ¿no? Que seguía, que no había, o sea, que no recuerdo bien, pero eran como 89 pesos el salario mínimo, hoy está en 330. Entonces ganaban como 3,000 pesos, 4,000 pesos, algo así, y ahora el promedio, bueno, ahora el promedio de paga en los varones la media es 640,000 pesos. Entre las mujeres es 35,000. O sea, sí sigue habiendo un gran problema, ¿no? Al respecto. Eso, poco como estos datos, no sé si, digo, la foto que tú nos contaste, esto del aeropuerto es brutal, ¿no? Una chava, yo alguna vez estuve así por azar en el aeropuerto, tenía yo, no sé, como unos 14 años y me encontré al Atlas o algo así, y bueno, era una locura, o sea, verdaderamente una locura, ¿no? Y el Atlas en un tiempo en el que seguía teniendo como 2,300 años sin ser campeón, ¿no? Porque apenas fue campeón, creo que fue campeón después de 71, 72, no sé si por aquí alguien tiene el dato exacto. Y aún así, bueno, fueron 71, ¿no? 51. Bueno, perdón, le aumenté los 20. Y bueno, era una locura, la gente remolinada por los jugadores y el técnico y así, ¿no? Y acá las campeonas, o a punto de ser campeonas, qué fuerte. Eso, no sé si, a mí me llama la atención, y bueno, obviamente otra vez felicitarte por esa chamba tan increíble que haces con Más Sueños, ¿cómo ves en particular, digamos, desde que tú empezaste con esta labor, en particular el tema de las niñas, o sea, dejando un poco el mundo adulto y las niñas, tú ves de que empezaste ahora un cambio, ¿cómo ves eso? Bueno, ha cambiado un poco de cuando yo comencé, que casi estaba empezando la liga. Nosotros teníamos un torneo muy grande que se llama Torneo Violeta, que juegan mujeres de toda la periferia. En nuestro primer torneo llegaron 40 equipos. Entonces ahí me di cuenta que había algo. Yo lo que quería era que las mujeres vinieran a informarse de la prevención de la violencia, y dije, ¿qué hago para que las mujeres vengan? Porque si yo voy a un conversatorio, ¿quién va a venir a un conversatorio de violencia cuando ni siquiera sabemos que vivimos violencia? Entonces, yo lo que quería era que las mujeres acercarlas y en el torneo ponerles un tianguis de organizaciones civiles para darles información, métodos anticonceptivos, abogadas, psicólogas, y descubrimos que había ahí algo, que las mujeres no tenían horarios, no tenían canchas, no tenían torneos, estaban designados los peores horarios, cómo venían las mujeres, si venían en shorts, si se escondían, si venían escondidas de la familia. Y hace 10 años, pues la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Ahora es mucho más abierto con la liga, pues sí ha ayudado a derribar un poco como esos estereotipos que hay alrededor de fútbol, que las papás, las mamás no las dejaban por los estereotipos que siempre hay con las mujeres que juegan fútbol. Y bueno, creo que al final
el hecho de que tú creas estos espacios, les des oportunidad y al final pues ha sido un aprendizaje. Justo lo que decías, ganaban 6,000 pesos. Nosotros llegamos a tener jugadoras que intentaron estar en fuerzas básicas o en equipos profesionales y me decían, ¿cómo voy a, con 6,000 pesos, quieren que yo vaya, regrese, alimente a mis hijas? Y bueno, eso no alcanza, pues yo gano en el llano, yo gano en la talacha, como se le dice comúnmente, que les pagan por jugar, más o menos un fin de semana, una buena talachera se puede estar metiendo 500, 1,000 pesos, 800 con viáticos, pues las mujeres preferían irse a jugar a la talacha. Y ahí estaban las amigas y tenían, obviamente, quien cuida a las infancias, pues otras amigas. Y se quedaban más en el juego llanero que irse a un equipo profesional. Ahora la cosa ha cambiado, sí, porque hay es más visible el fútbol. Sin embargo, bueno, hay un trayecto largo que tienen que recorrer todavía las mujeres para estar donde están. Pues bueno, totalmente o sea, se ve, ¿no? Se ve que hay pues sí han cambiado las cosas, pero sigue habiendo muy poco detrás del fútbol femenil, ¿no? O sea, al final de cuentas, en el fútbol varonil, pues hay miles de patrocinadores desde fuerzas básicas, desde equipos infantiles, o sea, sí hay mucho detrás, hay una cultura también que va apoyando a los niños desde los 5 o 6 años de dale, y a las niñas no, ¿no? Esto no es para ti, esto no es para ti, esto. Y eso se nota, pues, en lo comercial también, en lo deportivo, obviamente, o sea, y más si le sumas la falta de cultura, más los desincentivos económicos y políticos que ya ilustra el documental muy bien, pues nos da como resultado que estamos empezando hace menos de 10 años una liga que pues es como si hubiéramos vuelto 60 años atrás, ¿no? O sea, las protagonistas del documental, pues ellas ya jugaban en el llano, ¿no? Y tenían sus ligas, y una decía, yo quiero jugar en un equipo más organizado, y es así que llegó a la selección nacional, ¿no? O sea, y empezó todo este proceso, ¿no? Y eso a mí me dice que pues el fútbol femenil pues no fue como una llamarada de petate, ¿no? Del 1971, bueno, del 60 ¿qué fue el primer mundial en Italia? En el 70, ¿no? Sino que más bien tiene un background de los 60, ¿no? O sea, sí hay, hubieron jugadoras antes de estas subcampeonas, ¿no? Y de repente se perdió, ¿no? O sea, del 71 para acá, bueno, para el 2017, digamos, o para quizás siendo así como muy generosa, 2005 o del 2000, ¿no? Que empezaron como más ligas femeniles, así, pues no hubo avance, ¿no? Y hubo muchísimo retroceso, ¿no? Y lo que a mí, bueno, siempre he pensado es que también eh, una cosa es como lo profesional, ¿no? Que eso sí, definitivamente, pues no, nunca fue apoyado, pero lo que ve Perla en el barrio, ¿no? En Ecatepec, pues es algo sintomático también, o sea, que el fútbol, pues sí es una herramienta para muchas mujeres para socializar, para saber el estatus de otras, ¿no? O sea, sí creo que eh, justo acercarles mensajes, pues, sobre violencia, sobre cuidados reproductivos, etcétera, en este contexto, creo que también es muy importante. Y eso sí siempre ha existido, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las mamás de la unidad habitacional donde yo crecí, que se juntaban también y hacían sus cascaritas a veces, ¿no? Y era muy interesante ver cómo ellas también participaban en todo, ¿no? Ya. Yo tenía una pregunta para ti. Tú dijiste antes de presentar el, tu docu, que tu feminismo ya no te gusta, o sea, desde tu feminismo actual ya no te gusta lo que hiciste hace 10 años. ¿Por qué? Está apagado. ¿Encontraron por qué o no? Porque está también esta mirada de que tiene que ser la masculina para
permitirle a ella entrar a un equipo de fútbol y que ella tenía que hacer algo súper excepcional, levantarse más temprano, llegar a los entrenamientos antes, ser la primera, ser la goleadora para tener derecho a estar ahí. Y ella simplemente por el derecho de existir tenía que estar ahí, no porque el profesor le validara el derecho. Ahora ya lo hubiera cambiado, ¿no? Pero en ese momento, cierto. Y sí es cierto esto que dices, el solo hecho de poner a una mujer afuera, en el espacio público y no en lo privado que es la casa. Pensemos siempre, cuando las mujeres queremos hacer deporte, tenemos que dejar este piso pegajoso que se le dice, pero haber aplicado en el deporte. Hay que dejar la sopa, hay que dejar a las infancias encargadas, la ropa limpia. ¿Y qué pasa cuando el varón se va a entrenar? Ya tiene la maleta lista con los calcetines, los tacos sin tierra y todo listo. Entonces, pensemos en esas desigualdades que están latentes, el sueldo, el espacio público, las infancias, quién va a los torneos de los hombres, quién va a los torneos de las mujeres, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo. Entonces, es muy lindo este documental que hiciste porque me impacta cómo fue en el 70 y que seguimos en las mismas condiciones en 2026. Impresionante. Y esta onda de que al final económicamente no pueden salir, no se les dio el reconocimiento, cómo ahí metieron la mano, esa parte de que del periódico entonces no están jugando porque quieren, sino porque quieren un sueldo. Qué terrible. Como si no tuviéramos derecho a un sueldo digno, ¿no? No sé si por acá, ahí está el audio. Por acá alguien pregunta, algún comentario. A ver. Gracias. Yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué es lo que pasa con la FIFA que deciden cancelar el fútbol femenil? O sea, ¿es de verdad solo que odio machismo? O sea, porque, a ver si el machismo es el machismo, pero también el negocio es el negocio y el capitalismo es el capitalismo y la FIFA es pues el máximo negocio y ahí había negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue nada más un castigo porque pidieron los 2 millones de pesos? O sea, ¿ustedes qué creen que pasó? Yo de verdad no lo entiendo porque, o sea, como que entendería cuando no ha sucedido y entonces, o sea, cuando no han visto que ahí hay una posibilidad de negocio y entonces como no les podemos permitir y no va a tener como, no va a ser exitoso y entonces, pero aquí realmente ya habían visto, ya habían llenado el Estadio Azteca varias veces como, ¿por qué? No entiendo, o sea, como que, pues eso, o sea, claramente había dinero ahí. No. No, ahí está ya. Yo, o sea, sí, machismo, ¿no? O sea, hay una parte muy interesante que es expertos dicen que las mujeres no deben jugar fútbol por razones de salud, o sea, ¿no? Es que eso para mí lo explica todo, es como de, y muchas veces en la historia, pues el machismo le gana al neoliberalismo, ¿no? O sea, o al capitalismo en muchos casos. Entonces, yo creo que sí es el 100% el machismo, ¿no? O sea, eh, sí, no soportaron, ¿no? Ujú. Y también, o sea, pues el celo profesional, ¿no? De los hombres que no le han podido ganar a, pues, la fragilidad masculina, ¿no? Es un bloqueo. Fragilidad masculina máxima, creo yo. Sí. Porque, perdón, gracias. Porque además creo que sí hay un antecedente que sí justo pasó en Inglaterra, que cuando, pero así, principios de siglo, o sea, el mundo anglosajón, o sea, en Inglaterra y en Estados Unidos, pero sobre todo, obvio, primero en Inglaterra, las mujeres jugaban un montón de fútbol, ¿no? Y entonces, claro, se empezaron a organizar y a hacer equipos y eventualmente ligas, y pasó lo mismo que nos cuentan las protagos de este documental. El pacto patriarcal, así cobardete y fragilcillo, y ridículo, prohibieron a los equipos prestar los campos, y entonces fue como si tú le prestas los campos a las mujeres,
pues te desafilio y entonces, claro, pues volver a las mujeres a lo que estamos acá platicando, ¿no? Como a los cuidados, a lo que decían lo que le decían en el documental, ¿no? A lavar los trastes. O sea, si hay un antecedente en el norte global, pues, o sea, no solo es un tema como acá, sino sí, y anterior a los 70 también es lo que quiero decir, pues, o sea, si se ve hoy bien fuerte y anacrónico, pues sí es anterior, o sea, sí son décadas y décadas de bloqueo, pues, por allá. Gracias. A mí me gustaría sumar algo a lo que estás mencionando. Justamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues fue cuando la fuerza laboral más, bueno, la fuerza masculina fue a la guerra y todas las mujeres se quedaron para poder hacer productos que contribuyeran a la guerra o a la alimentación, etcétera, lo que fueran a necesitar. Y ahí se organizaron ellas para tener estos equipos de fútbol, ¿no? Para tener este entretenimiento hacia la población que quedaba pues en los países en los que estaban en guerra. Y en Liverpool, ahí se organizó un partido muy importante que fue como el final de la temporada, donde los dos equipos se enfrentaron y dieron un lleno total, incluso sobrepasó la asistencia que tenía el estadio del Everton. Y entonces ahí fue donde la FA, la Football Association, se dio cuenta del potencial que tenía y justo no querían que las mujeres tomaran ese papel tan importante porque no estaban los hombres, ¿no? Entonces, una vez que regresan los hombres, empieza el diálogo de que a las mujeres se les va a caer el útero por jugar fútbol, y bueno, esto fue en 1945, ¿no? Entonces, justo va desde mucho antes, y también algo que quisiera contribuir a la plática es que ahora que está en crecimiento el fútbol femenil, hay diferentes países que están viendo el potencial que tiene y están haciendo estructuras diferentes para poder hacer esta gobernancia de las diferentes ligas. La Women's Super League, que es la liga de Inglaterra, era parte también de la Football Association y ahora ya se deslindaron de ellos, ya son independientes y eso las ha contribuido a crecer, en tener derechos de broadcaster, de transmisión de la liga, que los centralizan ellos y los distribuyen para que sea algo más equitativo hacia ellos. Y bueno, o sea, la visión que se tiene al estar bajo la tutela de una entidad diferente puede potenciar el desarrollo que tiene el fútbol, ¿no? Pero es justo estar bajo umbrellas diferentes con una mentalidad hacia el apoyo, la contribución al fútbol. Lo vemos también en la misma Liga MX, que equipos como Tigres, Rayadas, las apoyan todo el tiempo, llenos totales en los partidos, y hay otros equipos como Puebla, etcétera, que pues la gente no va, ¿no? Porque no le dan ese apoyo a las jugadoras, etcétera, y tiene que ver con la mentalidad de cómo ven al fútbol, ¿no? Y cómo lo quieren apoyar. Y nada más, gracias. Sí, a ver, ahí se escucha buenísimo. Yo nada más para saber si entendí bien, lo que nos contaste es que las mujeres están empezando como a desafiliar del mandato de la FIFA y armar otra cosa. No, entendí mal, perdón. No. Simplemente antes estaban bajo la Football Association, que la Football Association es la que rige desde la Championship hacia las divisiones inferiores de la liga en Inglaterra. O sea, ellos manejan como de la segunda división para abajo. La Premier League se maneja por aparte. Sí. Y entonces lo mismo pasaba con la Women's Super League, o sea, esa estaba bajo la tutela de la Football Association y ahora ya se salieron, por decir así, como la Premier League, pero una de ellas. Y eso ha contribuido muchísimo al desarrollo de la liga. Buenísimo. Ya. No sé si ustedes quieren comentar algo de eso. Yo no sé, está buenísimo. ¿Quién está al poder de todos
tenemos estas instituciones como la FIFA, quién tiene el poder para dar el dinero. Entonces, al final es una estructura súper patriarcal en donde no encajamos y al final la afrenta de aquella época era que las mujeres de alguna manera iban ganando terreno y había que quitarlas, porque se veía como una guerra contra el fútbol masculino. Justo. Allá. A ver, gracias. Gracias, Carmen. Sí, yo creo que un poco el miedo ahí es a que les ganemos, ¿no? O sea, como que en verdad estaba pensando mucho ahorita en la ultramaratonista Rachel que acaba de ganar así este ultramaratón de 250 kilómetros y le ganó a todas las morras y a todos los vatos y por 2 horas, ¿no? Y que es una chava que hasta hace un año no tenía patrocinios, que le veían mucho potencial y que ella así con su esfuercito y en sus tiempos libres era buenísima y en el momento que le pusieron un equipo, que la acompañaron, que la llevaron, les dio la vuelta, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el miedo real dentro de mucho del deporte masculino y por eso también están tan trabados con el tema de los trans o de las trans y así, porque ese es el miedo, ¿no? O sea, que un día amanezcan y pues les ganen, ¿no? Como este partido clásico del tenis, ¿no? En donde también, o sea, como que yo creo que ahí es donde está el miedo y por eso sí es el riesgo o sea, como que por eso creo que es esta reacción tan visceral de no, que no se acerquen y esto de que decían de que se les caía el útero, yo estoy más familiarizada con temas de patinetas, ¿no? En donde pues también pues, puros vatos y claro, la mejor ranqueada en México es una mujer, ¿no? Y entonces, bueno, en fin, yo nada más, como que estaba pensando en eso. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si además, mientras alguien más se anima, yo pensaba, justo creo que tiene el doble filo, ¿no? Como no solo es, digamos, este tema de la fragilidad masculina, digamos, de perder estos espacios, sino que creo que algo un poco más perverso, como con mucha fuerza también, es el tema de los cuidados, ¿no? O sea, también, digamos, el patriarcado tiene este miedo o sea, el patriarcado sabe que está sustentado sobre el trabajo invisibilizado tan fuerte de los cuidados, ¿no? Entonces, para que, digamos, los vatos podamos como brillar y tal, o sea, para ser candil de la casa, pues somos oscuridad de la calle y digo, de la casa, si lo dije bien, perdón, lo dije todo mal, digamos, en casa alguien tiene que hacer la chamba, ¿no? Y entonces, digamos, si empiezas a tener estos referentes y las mujeres empiezan a salir a conquistar el mundo, pues ¿quién va a trabajar, ¿no? ¿Quién va a cuidar? Y además también el otro tema de los cuidados y la reproducción, ¿no? O sea, también la liberación femenina pasa un poco por el tema de la reproducción. Entonces sí, de acuerdo, son... Exacto, sí, tal cual. Yo, así, con relación a lo que dices, siempre nos dicen que los hombres son más fuertes, son más ágiles y tal, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué pasaría si tanto niños como niñas tuviéramos desde las primeras infancias los incentivos que tienen los niños, ¿no? A usar su cuerpo, a correr, a brincar, a treparse y tal, porque pues te dicen que no puedes, ¿no? Y entonces no desarrollas ni siquiera el esqueleto, ni los músculos, ni nada, ¿no? Que seguramente puede haber algún tipo de diferencia, pero definitivamente hay una cuestión cultural y de crianza en la que a las mujeres se nos dice que no podemos desarrollar fuerza, no podemos desarrollar agilidad, ¿no? Porque no es femenino. Entonces, siempre me he preguntado qué pasaría si eso no existiera, ¿no? ¿Cómo sería el fútbol femenil, ¿no? En términos como técnicos, si no hubiera, o sea, si una profesional no empezara a practicar el deporte a los 13 años, cuando un profesional varonil empieza a los 7, ¿no? Esos años de diferencia pues de crianza, yo creo que son fundamentales también, ¿no? Entonces, sí, también. Sí, o sea, también es justo, perdón, ahorita ya, la otra vez me preguntaba por qué hay esa diferencia inclusive en el ajedrez, ¿no? O sea, que están segregados por género, es como de, ah, caray, ¿no? O sea,
está muy, muy extraño. Ya. A mí me parece muy atinado el aporte que haces, porque justo es un pensamiento que he traído yo desde que se acerca el Mundial, y es ¿por qué seguimos mirando a la FIFA? O sea, ¿por qué seguimos mirando cómo es que la FIFA plantea el fútbol? ¿Por qué? Si realmente es justo, pasan este tipo de cosas que en el 70, el miedo a la revolución femenina, ¿cómo es que van a ser primero las mujeres campeonas que los hombres mexicanos campeones, ¿no? Eso me hace pensar, bueno, ahorita que estaba viendo el documental. Lo segundo que me gusta del documental es esta contraposición que ponen con la italiana, que te hace ver que no es solo en México, que es mundial el asunto. Y eso, digo, habla de cómo está la situación y de cómo es que miramos siempre a la FIFA, cómo es que siempre queremos seguir el camino que la FIFA impuso y seguir haciendo el negocio como es que la FIFA lo está haciendo. Es más, justo cuando aparece Guillermo Cañedo y dice, oh, me disculpo por no haberte apoyado, justo cuando aparece yo dije, ya, ahí, o sea, mete la mano, ya es un negocio solo para él, ¿no? Y pues nada, más bien ese era el comentario. Sí, claro. Sí, el control de la FIFA, qué fuerte es que el monopolio, y tienen totalmente apañado, perdón la expresión, o sea, tienen totalmente el control del fútbol mundial y han sido muy hábiles en generar estos candados legales como para que no generar esta caja un poco como esta jaula en la que no te puedes salir y la verdad es que pues sí, ahora nos vemos justo como los que tenemos estos pensamientos como de que de pronto a veces pienso que es como la iglesia, ¿no? O sea, digamos la FIFA, puros hombres, blancos, muy eurocentrista. Bueno, un poco eso ya empieza a entrar en cuestión. Bueno, no, hasta el Vaticano mismo se abrió, ¿no? Los gringos entraron, el Papa es gringo. Y ahora los gringos tomaron la FIFA y tomaron el Vaticano. Pero bueno, digamos, ¿no? Históricamente, pues esto, eurocentristas, puros hombres, con reglas estas de las que estamos hablando, y de pronto un poco como la pregunta, los que vemos que el cambio tendría que ser político, es, digamos, revolución o reforma, ¿no? O sea, como entrar a conquistar el poder de la institución de alguna manera, o empezar a tener estos gestos como lo que contaban ahí atrás la compañera, de empezar a buscar otras alternativas para esquivar este control tan fuerte. Digo, la FIFA ahora, creo que este mundial sí se está acercando a un breakpoint, o sea, un punto de quiebre, o sea, no, es inaccesible, o sea, es carísimo, el ridículo del Premio de la Paz, no hay nadie que no lo haya visto, el tema de lo de Irán y tratar de imponer a Italia de la manera más patética posible. O sea, hay un montón de gestos que creo que han rebasado, a lo mejor lo de Italia no tanto, pero lo de Irán, lo del premio, lo caro que es el boleto, van a ser los boletos tanto en Estados Unidos, Canadá y México, creo que sí están acercando a que la presión va a ser muy fuerte y va a tener que reformarse. Digo, la cosa es saber qué tan profunda va a ser esta reforma, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en lo que les decía en Noruega, pues, la Federación Noruega la dirige una mujer, tanto la federación en la que están lo femenil y lo varonil, y es pues, exjugadora, o sea, porque además eso, el fútbol, agregando todo esto que hemos dicho, son puros señores que nunca han jugado fútbol. O sea, ni fútbol han jugado. Y entonces acá fue jugadora, lesbiana, abogada, feminista, paridad salarial, laboral, antisionista, se puso súper dura contra todo de Israel, mucho antes que países enteros, mucho antes que esto de España. O sea tiene más de un año que esta presidenta, tengo acá el nombre, lo olvidé, Lisa algo, un apellido complicado, se puso súper firme con eso, ¿no? Entonces, sí hay ahí referentes, pero bueno, pues habría que ver, esperar si salirse o si estas figuras logran ascender en la estructura tan patriarcal como lo es la FIFA.
No sé si por acá algún… Y del documental, no sé, un poquito hablar, para cerrar, de la película, ¿qué les pareció como tal la película? A mí me parece que tiene todo, me parece muy divertida, me parece que tiene pues, también el dramón, también encabrona, ¿no? O sea, pues esto que estamos hablando, lo tiene todo muy, muy simpática también a ratos, ¿no? Los testimonios de estas jugadoras. No sé si alguien quiere comentar algo de la película en particular. O los finales, hemos hablado poco de eso, creo que también podría ser eso, el, el, el destino de las jugadoras tras su vida profesional, ¿no? Digo, acá es un caso muy particular, ahora pues, sí está habiendo jugadoras con una paga, digo, no, a lo mejor no justa, pero con una paga, más que los 11,000 pesos, pinches 11,000 pesos que les dieron, y cómo está el retiro de las jugadoras, que eso también me parece un tema, no sé si alguien por ahí se anima a comentar algo, no sé cómo ven a ver, allá otra vez. Pensar, realmente a mí lo que me hizo pensar es justo viéndola es que en un futuro alterno o en un universo alterno, ¿qué hubiera pasado si les hubiera funcionado? ¿Qué hubiera pasado si justo llegaran a ser campeonas, se arma una liga femenil y pueden vivir de ello y pueden tener un retiro seguro, un retiro donde no le sufran, un retiro… La imagen de la seleccionada asomándose por su tiendita, la verdad es que es bastante golpeadora, ¿no? En realidad es como, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si ellas pudieran haberse dedicado al fútbol y poder hacer de su vida lo que ellas hubieran querido y no lo que la vida pues las relegó, ¿no? Digo, no sé, o sea, también, claro, o sea, la máxima, digamos, o sea, la sociedad del espectáculo necesita, digamos, el entretenimiento por mandato tiene que ser alienante, ¿no? Y entonces, o sea, digamos, en la gran estructura, y entonces, imagínate el peligro de, pues esto, ¿no? O sea, héroes, heroínas que subviertan, ¿no? Que fragmenten el orden establecido y entonces ya tienes, o sea, por eso es tan importante, por eso invierten tanto en el espectáculo, porque es súper importante esa alienación y que todas estas figurines y figurinas, bobos y bobas, en este gran espectáculo estén bien disciplinados y que piensen en ese orden. Y entonces si tienes figuras que rompan eso, entonces ya la lana se va para otro lado, ¿no? Es súper fuerte. Ya que mencionas de estos y del documental, ¿cuál sería su posición respecto a la participación de estos agentes externos para motivarlas a luchar por derechos? En el mencionado documental sale Carmen Salinas y Gustavo Peña, ¿no? Que luego son como atachados como aquellos que agitaron las alas y siempre se usa esta mezcla de tienes que ser amateur y de verdad cuando Comité Olímpico y FIFA pues también tienen muchas disputas por el negocio. Y la parte ahora el sueldo, el sueldo salarial profesional, el sueldo profesional mínimo que se ha luchado y no se ha llegado, no sé si eso abre la puerta a retiro, seguridad social, pensiones que siguen siendo como un bloqueo de que lo que repite. Sí que los presidentes de los dueños les dicen, les estamos cumpliendo el sueño de ser futbolistas, deberían agradecer y con eso conformarse, porque si no dan lo que da lo varonil en lo económico, ahí sí, si lo vas a subvencionar a partir del varonil, pues subvenciónalo bien, ¿no? Pero sí se portan en esta parte, así como el entrenador llanero se reproduce también en el profesional de con 30,000 pesos máximo es lo que tienes que unirnos. Entonces esta parte de todo. Y no sé, como una otra duda de ya que se comenta tanto el género, el papel, ¿cómo sería y que se aumentó FIFA? Creo que Christy Coventry, la primera mujer en el Comité Olímpico Internacional, también ha dado como pasos para atrás, ¿no? En la prohibición de mujeres trans, en las competencias, no sé cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de género este asunto. Bueno, al final la FIFA reproduce un sistema y también hay que entender que la FIFA no es el fútbol. Y eso cuesta un poco de trabajo entenderlo porque es quien más recurso tiene, quien más todo el mundo lo ve, pero la FIFA no es el fútbol. El fútbol llanero existe, la resistencia existe y hay que ver también
Por ejemplo, nosotras viajamos con seleccionadas que escogemos en el llanero y les buscamos torneos amateurs en cualquier parte, Colombia, y les ponemos un traje de México. Y en un principio era, pero ¿cómo les vamos a poner un traje de México? ¿Y por qué no? O sea, que tiene que estar una federación para decir que unas jugadoras van a representar a su propio país siendo mexicanas. También al final son posturas y al final todo esto es totalmente política. Y son intereses económicos y ponen claro en un papel a la mujer dónde debe de estar y qué es lo que quieren de ella, porque al final piensen que el mismo sistema que produce violencia de alguna manera direcciona qué rol quiere que las mujeres jueguen en todo esto. Entonces, es una pelea como muy fuerte que se reproduce justamente no solamente desde abajo hasta las esferas más grandes y al final también, ¿qué es lo que pasa también? Que son muy pocas las personas, las directoras, las entrenadoras, ya no digamos las jugadoras, las árbitras, o sea, realmente es un mundo que está totalmente dominado por hombres que va avanzando, sí, pero quien toma la decisión al final es un hombre. Entonces, finalmente, esto tiene que pasar y se tiene que caer el sistema para que las mujeres emerjan y al final cosas pasan porque no estamos igual y yo siempre digo que hay que ver un poco el vaso medio lleno, digo por no ser negativa, que al final no vivimos como no vivían nuestras abuelas y a lo mejor, bueno, las jugadoras del 71 siguen existiendo en la periferia muchas historias muy similares, pero bueno, por lo menos ya hay un poquito más de espacios, por lo menos cuando comenzamos era de mis referentes, no sé, Ronaldo, y ahora ya hay referentes femeninos. Entonces, bueno, es de poquito, ahora sí que como las olas del feminismo, de a poquito regresan, de a poquito y vamos empujando. Pero es una lucha que hay que ir ganando. Nadie nos da ningún derecho. Las mujeres luchamos, estamos, resistimos para estar donde estamos desde en un fútbol llanero hasta a un torneo profesional. Hay que luchar. No nos queda de otra, porque no nos quieren ahí. Es claro, ¿no? Yo lo que cuestionaría es si está bien como sociedad que tengamos pues dueños de equipos de fútbol que ganan billones de dólares, ¿no? Y jugadores que ganan millones, que es como también una proporción minúscula a comparación de lo que ganan los dueños, lo que ganan las ligas, lo que ganan las federaciones, etcétera, mientras que hay mujeres que ganan 35,000 pesos, ¿no? O sea, pero yo no sé si quisiera un mundo o sea, sí quiero que todos ganemos igual, pero no tanto, ¿no? O sea, creo que es desproporcionado que un jugador gane 5 o 6 millones de pesos al mes y tiene 18 años, ¿no? O sea, eso te habla de un sistema económico que está totalmente sesgado y muy roto. Sí, entonces creo que eso es el primer cuestionamiento que haría respondiéndote. El segundo yo creo que es más como de los actores externos, ¿no? O sea, que también, pues, actualmente juegan muchísimo, ¿no? O sea, para la creación de la Liga Femenil, pues, hubo que hacer una labor de convencimiento también a estos actores externos que son, pues, los dueños del balón, de la cancha, del estadio, del árbitro, de los equipos, de las luces, o sea, de todo, ¿no? Entonces, hubo que convencerlos para que nos dejaran jugar, ¿no? Y hubo que demostrarles que había también un potencial económico en esto, ¿no? Entonces, creo que, pues, lo externo al fútbol femenil, por ejemplo, sigue siendo un factor preponderante en cómo se dirige, ¿no? Lo bueno es que, como dices, ¿no? El fútbol no es la FIFA, el fútbol no es Televisa, el fútbol no es la Liga MX, el fútbol de veras, yo creo que es el que está pues en las canchitas de la calle en el que juegas con 2 ladrillos, ¿no? O sea, es realmente el fútbol que a la gente le gusta jugar, ¿no? No tanto ver, pero jugar sí. Y eso a mí me da mucha esperanza de que en algún momento pues se equilibren las cosas y el fútbol sea realmente una cuestión redistributiva, ¿no? También de los poderes y de todo eso. Pero, ya. Entonces, sí, allá, tú, venga. Sí, hay un comentario en redes sociales Venga, sobre la buenísimo. discriminación hacia las mujeres en el deporte.
Rogelia Bravo dice, pero es en todos los deportes, por eso retiraron las pruebas mixtas en tiro en Juegos Olímpicos, porque las mujeres demostraron mejor rendimiento, y también mandan saludos desde Guatemala. Vea, buenísimo. Saludos a Guatemala y también a Rogelia Bravo. No sé si por ahí da para comentar algo. Decía que en tiro, ¿qué competencia hablaba? ¿Tiro al blanco? Tiro con arco. Tiro con arco. Qué fuerte. Sí, sigue siendo vigente y patético. La verdad es que va a cambiar, pero la cosa es cuándo, ¿no? Y a mí llamó la atención lo que decía ella de los sueldos de los jugadores. Nos da una idea, imagínense los dueños del changarro, ¿no? O sea, si pueden ponernos esos datos de ¿no? La galletita, así vuélvete jugador y vuélvete millonario, ¿no? El juego de los billonarios. Me Sí, y luego recuerda... a quién dejan llegar ahí, incluso en los hombres, ¿no? ¿Perdón? Que a quién dejan llegar a estos espacios, incluso en la selección masculina, ¿no? Además, está llena de corrupción. Me platicaba una amiga hace poco que ella y su sobrino de 10, 11, que pues, les encanta el fútbol y juegan un montón y pues sí estaban como contemplando el camino de seguir invirtiendo tiempo y pues dinero, porque cuesta dinero pues estar llevando a los morros al club y los fines de semana y todo esto, y ya se fueron encontrando con estas, ¿no? Declaraciones de, es que esta me da pena decirlo, la verdad es que es muy vergonzoso, pero le dijeron como, pues mira, tu hijo no es güero y si no tienes tanta lana, se ve difícil. O sea, si fuera güero todavía tal, pero como no, pues, ¿no? O sea, cuesta esto. Y eso, está el camino hacia el, hablando del fútbol varonil, es un camino lleno de corrupción asquerosa, la verdad. Sí, a mí me encantó la provocación que nos haces de que en verdad a veces sí se siente que hay que reinventarlo todo, ¿no? O sea, de que eso hacia lo que se nos dice que tendríamos que aspirar, que podría ser la FIFA, el Mundial, pues justo deja mucho que desear, ¿no? Y como que cada vez se va quitando más la máscara. Y, y bueno, y como que también como haciendo la crítica de los medios, ¿no? O sea, viendo que podría tener tanto éxito que la gente tiene interés, pues lo que hacen es apagarle, ¿no? Y a veces, yo me acuerdo mucho creo que fue en el 2018-ish, que la selección femenil ganó los Panamericanos o algo así, y ni siquiera era primera plana, ¿no? Al día siguiente había un partido tal cual del Atlas, o algo así como ni siquiera muy importante, y esa era la portada. Entonces, bueno, un poco regresando al documental que acabamos de ver, a mí me emocionó mucho, o sea, la selección de las jugadas, o sea, yo en varios momentos sí fue así de, no manches, qué golazo, ¿no? O sea, como que me gustó mucho y que bueno, que un primer paso es justamente recordar esta historia que ya pasó, que no todo el mundo llegue pensando que está inventando el hilo negro, que es la primera vez que, ¿no? Porque pues se lleva acumulando mucha experiencia. Entonces, bueno, muchas gracias por el trabajo que hacen y la importancia de visibilizar esto y crear espacios para hablar de política, hablar de fútbol y traer, ya si no está ahorita en la cancha en este momento el fútbol femenil, podérnoslo imaginar, ¿no? Y que algún día pues esté a la par o que sean se juegue mixto o se vea intercalado, qué sé yo, pero sí imaginarnos que sea de otra manera el fútbol, ¿no? Buenísimo. Venga. Mientras llega el micrófono, pues como el sueño serio de Rosa Luxemburg, ¿no? Va rápido. Así mixto y rápido. comunista. Venga. Lo que comentaba Paula de la final, pues estuvo, bueno, no sé si la vieron, yo sí la vi, la final que fue hace una semana, hace muy poquito, y estuvieron todas las seleccionadas antes de la final como tal, y Marta Coronado entregó, bueno, ella y la directora de la, no sé qué es, la Federación, tal vez. la federación, entre ellas dos entregaron el premio, bueno, Marta y ella, y bueno, salieron pues, tal vez sí somos pocos los que vemos el fútbol femenino, y sí es muy raro también, porque sí, como menciona
otra vez Paola, de que está también, parece como invisibilizado también, o lo ponen así, porque yo buscaba los partidos, o sea, y no salían, o sea, ponía fútbol, no sé qué, femenino y demás, y me salían fútbol masculino y otros partidos que ni al caso, y estaba busque y busque y no salían, y tampoco salieron en TV abierta ni nada, o sea, ni siquiera la final, semifinal, o sea, tenías que buscarlos en YouTube, en Prime y en otras plataformas. Sí, estuvo súper difícil. Esa búsqueda digital. No, perdón. No, eso cae en el universo digital, a ver. O sea, que buscaba, que hacía búsquedas de la... Sí, no lo pasaban. Porque no pasaban los partidos. Sí. Las papás, mamás veían a través de la narración a las hijas escuchaban, no, y ahora fulanita avanzó porque no lo pasaban. Ahora la Liga MX lo que hizo fue que ya no les cobra como a las empresas tipo Televisa los juegos y ya los pusieron de gratis, o sea, como que al final no tienen que pagar para poder transmitirlo. Y de alguna manera liberó eso un poco el fútbol femenil, pero bueno, esto lleva muy poco tiempo. Sí, definitivamente también creo que hay un shadow banning, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar cualquier tipo de contenido femenil y eso te habla también de que el algoritmo también tiene esos sesgos, ¿no? Ahí está el micro, dilo en el micro para la Que traducción. va a estar en Netflix el siguiente mundial, así es que hay que organizarnos para verlo y que sea emocionante. ¿No? ¿Quién tiene acceso? Por eso hay que juntarnos para verlo. Sí, Netflix le está entrando al mercado de los deportes en vivo y se está poniendo ahí las pilas. Hay un buen mercado ahí. Bueno, pues creo que podríamos ir cerrando. Yo quisiera, por último, preguntarles, ¿alguien? Hay un último comentario, Venga, igual de buenísimo. Rogelia Bravo. Dice, acá en Guatemala las campeones nacionales, las rojas, jamás juegan una final en estadios. Lo hacen en las canchas de la escuela juvenil en un municipio a 16 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Pumas femenil. Ay, no, ya me emociono mucho con el fútbol, discúlpenme. El Pumas femenil no las dejaban entrenar ni usar los mismos baños. En el mismo centro de alto rendimiento no dejaban que las de fútbol de playa comieran en el mismo comedor. O sea, cosas que dices, es que son hasta ridículas. Justo. Y Pumas femenil sigue jugando en la cantera. Eso está. Cruz Azul. En la Noria. Tal cual. Saludos hasta Guatemala, qué buena onda que nos están viendo. Yo quisiera cerrar con preguntándole a Paola y a Perla sobre dónde podemos como seguirlas, como un cierre un poco de su chamba para quien esté interesado en seguir como pues su trabajo, estar en contacto, pues supongo vía digital, estaría buenísimo. Pues en X estoy como PAW, en Instagram como _PAW. No, pero @PAW. Ajá, sí. Llevo muchos años en esto. Soy abuelita digital. Perdón, ¿lo repites? PAW. Exacto, expertas. PAW, tal cual, ¿no? PAW. Y _PAW en Instagram. ¿Ya? Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar como Más Sueños, ponen Más Sueños o Cancha Violeta o Torneo Violeta. Estamos en Instagram, en Facebook y todo lo que quieran a nivel de torneos, de pláticas deportivas, congresos, donativos, todo lo que quieran. Igual les comentaba cuando recién llegué que nuestra selección acaba de ganar un mundial de fútbol para el desarrollo, que es muy diferente, este es de los objetivos de la ONU. Entonces, bueno, tenemos 2 canchas que da apoyo psicológico y asesoría legal a niñas que también juegan fútbol y aprenden de sus derechos.
acabamos de inaugurar el aula Violeta, y bueno, queremos hacer, a presionar un poco también una incentiva a que el gobierno ponga énfasis de que, bueno, ya tienes las canchas, eso muy bien, ¿ahora qué? Las canchas hay que trabajarlas. Entonces, bueno, se hace mucho trabajo, también estamos haciendo un mapeo, intentar de encontrarnos canchas femeniles en toda la República, y vamos a estar aquí con ustedes en Desinformados, que va a ser justamente el que tiene la compañera, Fuera del Lugar, que nos unimos a esta iniciativa, van a salir fotos, estoy dando un comercial ya para acá. Van a salir niñas que fueron a retratarnos en esta exposición tan bonita y en este marco del Mundial. Buenísimo. Muchas gracias. Por último, quería yo agradecer, bueno, primero a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar acá. Ha sido una gran sesión y agradecer a la producción de Tan cerca a las nubes, a Laura Berrón y a Manuel Cañive por permitirnos pasar esta película en esta función. Un saludo, un abrazo. Y bueno, pues a la Fundación Rosa Luxemburgo por todo esto. La verdad es que estamos muy, muy contentos de todo esto. A Gerold, a Carla Vázquez, a Edith Díaz, allá atrás en el equipo técnico, a Erendira Pizaña, a Sebastián Mesa, a Santiago Mesa, también parte del staff de la Fundación, a Lupita Ramírez, a Mari Bartolón, y bueno, ustedes por venir, algunas han estado acá en casi todas las funciones, y contarles ya por último, qué nos queda en este segundo tiempo, como bien nos dijo Gerold. Nos queda la sexta, séptima, ay, espérame, siempre sufro con esto, ahí está. El siguiente miércoles es el 27 de mayo en el Cineclub Salón Rojo, Los Dueños de Casa, un documental brasileño. Va a comentar Silvia Emanueli y Carlos Acuña sobre, pues, digamos, el documental va un poco sobre temas de gentrificación y desplazamiento, y pues estos gastos tan brutales que hizo el gobierno brasileño con motivo del Mundial y de las Olimpiadas en 2014 y 2016 respectivamente, que se gastaron a la nota sobre todo en estadios, y que muchos quedaron pues ahí olvidados. El siguiente miércoles es 3 de junio y volvemos aquí con Maradona por Kusturica. Creo que la película no hay mucho que decir sobre el famosísimo Maradona y el gran Kusturica. Va a comentar Beremundo Carrillo y Carlos Prigolini, unos expertazos sobre Maradona y fútbol, y bueno, y todo el fenómeno social, la verdad es que expertazos. Y el ciclo cierra el miércoles 10 de junio, un día antes de la inauguración, con Democracia en Blanco y Negro, documental también brasileño sobre la democracia corintiana, Sócrates y compañía, médico rebelde, que fue cambiando, digamos, todos los procesos de cómo se lleva un equipo de fútbol, y sobre todo le acabó poniendo cara a una dictadura en Brasil bastante recia, ¿no? Va a estar comentada por Dani Carlos, un compa colombiano, un gran periodista que no sé si tal vez lo ubican, hace colaboraciones con Al Jazeera y tiene su sitio Golpe de Estadio, también digamos de crítica, de periodismo futbolístico con gran pues perspectiva social. Pues eso, ojalá puedan acompañarnos y pues gracias por venir. Bonita noche.